Si quieres le das siguiente a la diapositiva. Entonces dice, en los siglos XV y XVI tuvieron lugar enormes cambios en Europa. Ahí es donde ustedes tienen que escribir el espacio. Tuvieron lugar enormes cambios en Europa. Le vas dando cambio a la diapositiva, ¿vale, Holmin? Gracias. Más y más personas estaban recibiendo una educación y estaban formando sus propias opiniones sobre la sociedad y la religión. Las cosas iban muy mal en la iglesia. Tienen que escribir ahí. La iglesia iba muy mal, las cosas iban muy mal en la iglesia. Muchos sacerdotes eran deshonestos o perezosos y algunos enseñaban sus propias ideas sin apoyarse en la Biblia. Eso fue en el siglo XV y XVI. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Están al frente? Y algunos enseñaban sus propias ideas sin apoyarse en la Biblia. ¿Listo? Bien. Una persona dispuesta a levantarse y criticar este estado de cosas fue un sacerdote alemán que se llama, ¿tienen idea cómo se llama? Martín Lutero, el famosísimo Martín Lutero. ¿Quién fue él? Pues fue un sacerdote alemán que nació en 1483. Haciéndose monje. ¿Recuerdan que en el material de hace 8 días hablábamos cómo llegó la Biblia en nuestra época? Entonces hablaban de los escribas, hablaban de la Septuaginta, después de los monjes. ¿Sí? ¿Recuerdan por dónde pasamos? Pues resulta que Martín Lutero pues se hizo monje. ¿Para qué? Para poder transcribir la Biblia. Entonces dice, haciéndose monje, Lutero se esforzó por vivir una vida de piedad, pero tenía la conciencia de que no podía ser tan bueno como Dios demandaba. Mientras leía la carta a los romanos, reconoció repentinamente que la gracia es un don de Dios. Esto constituyó una verdadera ruptura. Las puertas de las iglesias eran a menudo empleadas por tableros de noticias y en octubre de 1517, ahí es donde ustedes escriben, ¿cierto? En octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg una lista de 95 reformas religiosas, es lo que ustedes tienen que escribir ahí, que creía que era necesario aplicar. Entonces, ahí está, entonces lo repito, en octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg una lista de 95 reformas religiosas que creía que era necesario aplicar. Debido a su postura, Lutero llegó a ser conocido como un hombre reformador y sus acciones condujeron a los enormes cambios a la iglesia que conocemos como la Reforma. ¿Ven? Fugitivo es la siguiente, por favor. Fugitivo. ¿Voy muy rápido? Bueno, la anterior. Bien, dice, Martín Lutero nació en 1483, en octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg una lista de 95 reformas. ¿De reformas qué? Así como la reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma de salud, ¿sí o no? Algo así, pero él enfocaba la reforma en la Biblia. ¿Listo? Ahora sí, cambiemos. Fugitivo. Lutero fue declarado fuera de la ley por su postura y huyó al refugio del castillo de Wartburgo, y allí comenzó la traducción de la Biblia al alemán. Sí, fugitivo, ¿no? Ustedes tienen que escribir lo que está subrayado nomás. Ah, ¿no está? Oh, bueno, ok.
Entonces, el tema fue que Martín Lutero fue fugitivo y se tuvo que ir a transcribir la Biblia en alemán, ¿sí? Eso fue. ¿Por qué fue fugitivo? Porque se puso de valiente a poner las 95 reformas en la puerta de la iglesia. Y entonces, pues claro, todo el mundo se le fue encima y por eso se tuvo que ir, para poder hacer la transcripción al alemán. Entonces, Lutero creía que era una buena traducción. Lutero creía que una buena traducción tenía que hacerse directamente del lenguaje original. ¿Cuál es el lenguaje original? El hebreo, exactamente. Y que debía hacerse a la lengua cotidiana, o sea, del popular. Era importante. La Biblia de Lutero, completa, se publicó en 1532, una de las primeras en el lenguaje del común de la gente. Incluso en la actualidad, la traducción de Lutero se mantiene como las más queridas de la Biblia alemana, ¿sí? En Alemania es una de las más queridas, la traducción de Martín Lutero. Ahora, una Biblia para jóvenes labradores. ¿Ese sí la tienen ustedes? Yo creo que es la siguiente diapositiva. Holmi, si me regalas la siguiente diapositiva, ¿vale? Gracias. Esa. Entonces, Lutero creía que era la Biblia para los jóvenes labradores. Aunque ya se había hecho la Biblia de Wycliffe. ¿Se acuerdan de Wycliffe? ¿Quién fue? En el trabajo estaba, todos los que hicieron el trabajo tuvieron que escribir sobre Wycliffe. Fue el traductor de la Biblia en inglés. Exactamente. Entonces, aunque ya se había hecho la Biblia de Wycliffe en inglés, estaba escrita a mano y contenía muchos errores de traducción y de copiado. Incluso después de la invención de la imprenta, seguían sin haber una Biblia impresa que los ingleses pudieran leer en su propia lengua. Los dirigentes de la iglesia y del Estado pensaban que era peligroso que el común de la gente leyese la Biblia por sí mismos y decidieran creer. De modo que era ilegal traducir o imprimir ninguna parte de la Biblia. Pero el inglés William Tyndale, ¿cómo se dice? Tyndale, declaró a un sacerdote: si Dios me da vida, haré que el muchacho que dirige el arado sepa más Biblia que ustedes. Contrabandista de Biblias. Este fue otro famosísimo. ¿Listo? ¿Cómo es el tema de hoy? Grandes traductores de la Biblia. Entonces ya vimos el primero que marcó fuerte. ¿Quién fue? Listo. Y el segundo es William Tyndale. William. Ok. William Tyndale, 1494 a 1536, es el más grande de los traductores ingleses de la Biblia. 1494 a 1536. Si quieres regálame eso, gracias. Eso, ahí estamos. En 1526 entraron a Inglaterra de contrabando con copias impresas en sacos de grano y en cajas de pescado. El rey Enrique VIII ordenó que fuesen quemadas. Antes que Tyndale pudiera terminar de traducir el Antiguo Testamento, fue traicionado, atrapado en una celda y quemado en la hoguera en Bélgica. Y muriendo oró y dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Increíble, ¿no? Lo que hizo este hombre. Por ponerse a traficar con las Biblias, lo cogieron y lo quemaron vivo. Y mientras él moría, él oró pidiendo por el rey de Inglaterra. ¿Ok? La imparable Biblia. Siguiente, ¿verdad? Si quieres, así. La imparable Biblia. ¿No? ¿No se nota bien? ¿Estoy muy rápido? Bueno, sí, es que arrancamos 10 minutos después. Bueno, la imparable Biblia.
De repente, a partir de 1500, la Biblia fue traducida a muchos idiomas europeos. Esto se debió a diversas razones. Más y más personas se sentían disgustadas por la conducta y enseñanzas de muchos sacerdotes y se volvían a la Biblia como el libro fuente de la fe. ¿Ok? En 1453, ahí es donde ustedes tienen que subrayar, Constantinopla, el centro de la Iglesia de Oriente, fue tomada por los turcos. ¿Listo? Los eruditos cristianos huyeron de Europa Occidental, llevando consigo preciosos y antiguos manuscritos griegos que nunca antes habían sido vistos en Occidente. Esto ayudó a producir un avivamiento de la cultura, el Renacimiento, y un renovado interés en el Nuevo Testamento griego y sus enseñanzas. La invención de la imprenta significó que las ideas se podían extender mucho más rápidamente. ¿Ok? ¿Listo? Bien, entonces la Biblia en holandés, vamos por ahí. La Biblia en holandés. Se hicieron muchas traducciones basadas en la Biblia alemana de Lutero. La traducción protestante holandesa más importante fue la de Jacob van Liesveld, que fue publicada en 1526. La Iglesia Católica Romana produjo su propia versión holandesa, traducida por Nicolás van Winge en 1548. ¿Dónde dice? Liesveld. O sea, si notan que la Biblia holandesa la tradujo este señor llamado Jacob van, que fue traducida ¿de cuál Biblia? De la alemana, que la escribió ¿quién? Martín Lutero, exactamente. Desde ahí viene la raíz. Listo. La Biblia en inglés. ¿Sí? ¿Ya pasamos? La Biblia en inglés. La Biblia de Ginebra, publicada en 1560. Fue traducida por protestantes ingleses exiliados en Ginebra. Era la traducción inglesa más precisa hasta la fecha. Y a veces es llamada la Biblia de los calzones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Génesis 3:7 dice que Adán y Eva se hicieron calzones. Esta traducción fue inmediatamente puesta en uso por la Iglesia de Escocia. ¿Ya? Bien, la versión del rey Jacobo. Siguiente, ¿cierto? Bien, en 1603, cuando el rey Jacobo I accedió al trono de Inglaterra, habían dos Biblias en uso general. Primera, la Biblia del obispo, una versión corregida de la Biblia de Miles Coverdale. ¿Aparece ahí? ¿No? Ok. Esa Biblia fue publicada en 1568 con el apoyo del rey Jacobo y acordó preparar una nueva edición basada en estas dos Biblias. 50 eruditos en 6 equipos. Eso fue lo que mandó hacer el rey. Fue como muy parecido con la Septuaginta. ¿Se acuerdan qué pasó con la Septuaginta? Sí, llamaron a 70 personas por aparte para que cada uno tradujera y después se reunieron y coincidencialmente dijeron, esto es un milagro, o sea, se dieron cuenta que todos llegaron al mismo punto y todos eran lo mismo. Algo así pasó con la versión del rey Jacob, ¿sí? Entonces llamó a 50 eruditos en 6 equipos y mandó traducir nuevamente la Biblia. ¿Ok? Eso fue lo que hice.
Versión autorizada, ¿sí? La Biblia portuguesa. Uy, ya vamos arriba, listo. Listo. El primer Nuevo Testamento en portugués, traducido por João Ferreira de Almeida, fue publicado en Ámsterdam en 1681, pero la Biblia entera en portugués apareció hasta 1748. Esa información sí las tienen ustedes ahí, ¿cierto? Hasta 1773. Vea, esta es la que a nosotros nos llama mucho la atención. La siguiente, Biblias españolas, ¿ok? Que es donde entramos ya nosotros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué entramos nosotros ahí? ¿Quién nos conquistó? Los españoles. Entonces ahí ya entra la secuencia de nosotros. Dice, la primera Biblia completa en una lengua española fue traducida a la variedad valenciana de la lengua catalana y publicada en 1417. Póngale cuidado, 1417. Pero toda la edición fue destruida por la Inquisición. En 1569 se publicó en Basilea, Suiza, una nueva traducción a la lengua castellana, preparada por el monje Casiodoro de Reina, exiliado en Inglaterra y Alemania. La traducción de Reina, revisada por un monje llamado Cipriano de Valera. Entonces la Reina Valera fue traducida ¿por quién? ¿Por una sola persona? ¿Por dos? Exacto, se fue traducida por uno, pero la revisó el otro, por eso se llama Reina Valera. ¿En qué año? En 1602. Esta versión con el nombre de Reina Valera vino a ser la Biblia española clásica, que es la que nosotros conocemos. ¿Listo? Interesante. La Biblia en francés. Un sacerdote católico romano se llama Jacques Lefebvre-L'Étable, publicó un Nuevo Testamento. Francés en 1523. Bueno, aquí faltó. Pero surgieron sospechas en dirigentes franceses de la Iglesia porque sentían simpatía por la Reforma, por lo que su Biblia completa, que incluía los apócrifos. ¿Se acuerdan cuáles son los libros apócrifos? ¿Sí? ¿No nos alcanzamos a leer? Exactamente, son los que tienen la Biblia. Los libros apócrifos son los que fueron escritos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en ese rango de tiempo, ¿sí? Y fueron considerados en la Septuaginta que no hacían parte de. De acuerdo. Bueno, sigo. ¿Dónde iba yo? Surgieron sospechas en dirigentes franceses por la Iglesia porque sentían simpatía por la Reforma, por lo que su Biblia completa se incluía los apócrifos, acá, ya, y el grupo de libros escritos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que no se incluyen como parte reconocida de la Biblia. Se tuvo que publicar en Amberes, Bélgica, donde no sería confiscada y traducida a partir de la Vulgata latina. ¿Se acuerdan qué es Vulgata? La versión vulgar, la traducción del pueblo, pues. La traducción del pueblo, eso se llama Vulgata. La traducción Vulgata latina. Esta versión vino a ser conocida como la Biblia de Amberes.
La primera Biblia francesa abiertamente protestante fue la publicada en 1535 en Neuchâtel, Suiza, traducida por Pierre Robert Olivetan, primo del reformador Juan Calvino. ¿Quién fue Juan Calvino? ¿Se acuerdan? Uno de los reformadores de Suiza. ¿Listo? Reformador de reformador, sí, se la pasaban en esas, ¿no? Ahorita también hay cualquier cantidad de traducciones de la Biblia, ¿no? Manejamos el lenguaje actual, nueva versión internacional, que son sacadas de otros. ¿Quién sabe más adelante cuál sacarán? Ni idea. Yo creo que sí deben ya existir. ¿En dónde íbamos? Pasemos a la Biblia para Italia. Biblias para Italia. Listo. Dice, la primera Biblia en italiano fue publicada en Venecia en 1471. La Biblia católica de Antonio Brucioli fue publicada en la década de 1530 y la primera Biblia protestante en 1562. La más famosa de las Biblias protestantes italianas fue la versión de Giovanni Diodati, publicada en 1607 en Ginebra. La Biblia en ruso. Giovanni Diodati. La primera Biblia impresa que se publicó en ruso en 1581 estaba en lengua eslava, basada en la traducción hecha originalmente en el 863 después de Cristo por los hermanos misioneros Cirilo y Metodio. Cirilo y Metodio. El Nuevo Testamento en ruso no apareció hasta 1821 y el Antiguo Testamento no lo hizo hasta 1875. ¿Ok? Ahora vamos, la Biblia sueca. La Biblia sueca. En 1541, Suecia recibió la Biblia de Uppsala, traducida por el hermano Laurentino. Laurentius Petri, o Petri, no sé cómo se pronunciará. Pero él fue un arzobispo de Uppsala. La Biblia para los daneses. Siguiente, ¿cierto? Dinamarca se convirtió principalmente en protestante en los primeros tiempos de la Reforma. Y la primera versión danesa del Nuevo Testamento fue publicada en 1524. La versión danesa clásica publicada en Copenhague en 1550. Fue designada como la Biblia del rey Cristian III por el soberano reinante en Dinamarca. Y creo que hasta ahí llegó. ¿Listo? ¿Pasamos muy rápido? La primera parte tienen... Bueno, retomemos un poquitico la primera parte. Y aunque ya estamos sobre el tiempo. La primera diapositiva. Los dos grandes traductores, ¿sí? Ah, esa no había aparecido. Ok. Ahora yo les leo. En el siglo XV y XVI tuvieron lugar enormes cambios en Europa. Más y más personas estaban recibiendo la educación y se estaban formando sus propias opiniones sobre la sociedad y la religión. Las cosas iban muy mal en la iglesia.
Muchos sacerdotes eran deshonestos o perezosos y algunos enseñaban sus propias ideas sin apoyarse en la Biblia. Una persona dispuesta a levantarse y a criticar este estado de cosas fue el sacerdote alemán llamado Martín Lutero. Haciéndose monje, Lutero se esforzó por vivir una vida de piedad, pero tenía la conciencia de que no podía ser tan bueno como Dios demandaba. Mientras leía la carta a los romanos, reconoció repentinamente que la gracia es un don de Dios. Esto constituyó una verdadera ruptura. Las puertas de la iglesia eran a menudo empleadas como tableros de noticias. Y en octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg una lista de 95 reformas religiosas que creía que era necesario aplicar. Debido a su postura, Lutero llegó a ser conocido como un reformador y sus acciones condujeron a los enormes cambios en la iglesia que conocemos como la Reforma. ¿Listo? Eso era como lo que faltaba. Bueno, mis hermanos, eso fue. Ahí tienen la información para que la guarden y dentro de 3 clases más hacemos el... Sí, tenemos un quiz. El título, El Gran Reformador. Listo, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a organizarnos para el servicio, ¿no? ¿Estamos a tiempo? ¿O estamos mal de tiempo? Las 9:15. ¿Sí estamos bien? Sí, porfa, recojan los trabajos. Aquí están.